comencem aquest segon panell dedicat a lo que són la política d'inversions de pensions. Primer de tot em presentaré, soc l'Estíbaliz Pous, soc responsable de previsió social de la secció sindical de comissions a BBVA i vocal en el pla de pensions dels empleats de BBVA. Avui contem amb nosaltres aquests 5 col·laboradors, a qui els agraeixo enormement la seva presència, sense ells aquests actes no serien possibles. I si us sembla, primer us els presentaré. Contem amb el Torni Hernández, 25 anys d'experiència en gestió d'actius, experiència en gestió de carteres multiactius, tant de clients retail com institucionals amb inversió directa y arquitectura abierta de mercados públicos como privados. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y máster en Mercados Financieros. Ha trabajado en la Caixa, el Banco Popular y actualmente es responsable de Asset Allocation Institucional en BBVA Asset Management. Bienvenido. También contamos con Jorge Ventué, estudios universitarios de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central de Barcelona, máster de analista financiero europeo en IEF, Instituto de Estudios Financieros de Barcelona, así como numerosos cursos de especialización en finanzas como CEFA, Certificate European Financial Advisor. Actualmente es director de inversiones de Banca Seguros, realizando todo el proceso de la gestión de ALM, gestión del balance, así como de los planes de pensiones y unit-like, productos estructurados. Especial relevancia en la creación y desarrollo de nuevos productos, tanto los típicos de aseguradores como garantizados y estructurados por la red bancaria. Miembro del Comité de Gestión Activo y Pasivo y del Comité de Inversiones de Banc Sabadell Pensions, Banc Sabadell Vida y Banc Sabadell Assegurances Generals. Durante toda su carrera profesional no se ha desvinculado de la docencia como profesor de finanzas en numerosos centros y universidades. Actualmente es profesor del MBA de la Universidad de Barcelona y el máster de finanzas IEF. Coordinador y profesor de reporting, control y gestión de carteras IEF. Profesor de la asignatura de gestión y carteras de MBA de SADE y máster de UIC, compañía de seguros de la misma firma. También, gracias por estar aquí. También contamos con Eduardo Martínez, abogado y economista por Deusto, MBA por EOI, Madrid y Startic de Graduate Business School en Glasgow. Después de una amplia experiencia como responsable en la gestión de carteras de la compañía de seguros, así como de fondos de pensiones e inversión en Swiss Life, se incorporó el año 2004 en el grupo Vida Caixa para dirigir el departamento de fondo de pensiones. El año 2015 fue nombrado director de inversiones de fondos de pensiones y el 2016 miembro del Comité de Inversiones en Vida Caixa. Bienvenido. También contamos con Óscar del Diego, jefe de inversiones de Ibercaja Gestión desde el 2007 y gestor de fondo de inversiones y de pensiones desde 1999. Especializado en renta variable, licenciado en Económicas por la Universidad de Zaragoza, premio extraordinario de la promoción de 1997, máster especializado en gestión de carteras por el Instituto de Opciones y Futuros en 2001 y además de haber obtenido el título de analista financiero titulado y ser miembro de CFA en España. Responsable de la gestión de previsión social, empleados del grupo de Endesa y desde su creación en 2005. Bienvenido. Y ya para terminar tenemos a Fernando Aguado, licenciado en Ciencias Físicas y máster degree en Finance, CFA y miembro de la sociedad CFA desde el 2001. Tiene más de 15 años de experiencia en la gestión de activos y ha desarrollado su carrera ejerciendo diferentes responsabilidades de gestor de carteras y analista de banca privada, de responsable de gabinete de estrategia de negocio y desarrollo y director de inversiones, entre otros cargos. Desde julio de 2015 es director de inversiones de Fonditel y también ejerce de ponente y profesor de cursos de posgrado. Bienvenido. Pues bien, ahora ya os los hemos presentado, así ya vamos directamente al grano. La idea un poco de que tenemos de este módulo es intentar hacer unas preguntas directas, vamos a decir, a los 5 ponentes para que puedan contarnos, responder a estas preguntas. Somos muchos,
hay unas cuantas preguntas. El tiempo es muy limitado, vamos cortos, lástima de no tener aquí un cronómetro para tenerlo más controlado todo el tema. Así que os voy a pedir vuestra complicidad de los 5 para ser escrupulosos con el tiempo. Lo mejor serían intervenciones de 2 minutos cada uno, que os dejaré prorrogar un poquito más, no os preocupéis. Si os pasáis, levantaré el cuadernillo para no interrumpiros directamente. Y bueno, ya veis, un gran reto que tenemos delante, espero que lo podáis cumplir y así facilitarme la tarea. Pues bien, ya estamos otra vez aquí, se agradece estos eventos, los echábamos yo creo de menos todos y todas, y han sido 2 años que habéis tenido que trabajar mucho y seguro que también habéis tenido algún susto que otro. El tiempo sabemos que pasa muy rápido. Y yo diría que estos últimos años, con todo lo que ha ocurrido, todavía más, haciendo memoria cuando preparaba un poco la exposición, pensaba, recuerdo aquel verano, creo, del 2019, con el conflicto, la crisis comercial entre China y Estados Unidos, que parecía de un verano, que parecía una debacle. Jolines, pero eso qué lejos nos queda, y que todo lo que ha ido ocurriendo. Hemos pasado una pandemia que continúa hoy en día. Todavía tenemos a China peleándose con la Omicron, con su política restrictiva, que tiene sus implicaciones en la cadena global productiva y, por tanto, en el crecimiento mundial. Añadimos desde hace unos cuantos meses la guerra de Ucrania, con lo que eso ha comportado. Yo diría que una buena crisis energética también encima de la mesa nos ha puesto, y todo eso junto nos ha disparado la inflación. Hay algunos que ya hablan de inflación de 2 dígitos, y todos pendientes, qué va a hacer la FED, qué va a hacer el Banco Central. Veremos a ver un poco por dónde salen. Bueno, muchos ya sabemos, o ya intuís, o ya nos decís por dónde va a ir todo el tema. Y la primera pregunta, con incrementos de tipos que se ven que están ahí a la vuelta de la esquina, ¿os va a dar más posibilidades de diversificación para así aumentar la rentabilidad de los planes? ¿La renta fija va a volver a ser una alternativa? ¿Y qué comportamiento esperáis de las inversiones alternativas ante este escenario? Si os parece, pues empezamos por mi izquierda mismo, y luego intentaremos todos que tengáis para poder ir respondiendo y complementaros o contradeciros, también es posible, ¿eh? O sea, que cuando queráis. 2 minutillos y un poquito más. Va. Bueno, lo primero, muchas gracias por estar aquí todos vosotros y atendernos y escucharnos, y me alegra mucho veros las caras, y no me importa perder 30 segundos de mis 2 minutos para daros las gracias a todos y miraos a las caras, ¿no? Bueno, vamos a decir todos muchas cosas, y que seré muy, muy breve, ¿no? Seguramente la renta fija a día de hoy es un lastre en las carteras, que os voy a contar, ¿no? Estamos en un periodo seguramente en el cual el inversor tradicional está sufriendo más de lo que ha sufrido nunca históricamente, ¿no? Ni la renta fija es una salvaguarda, ni ofrece tampoco resguardo en los malos momentos, ni en los buenos tampoco, ¿no? Con lo cual seguramente ahora mismo está tocando un sufrimiento tanto a partícipes como a vosotros, miembros de la Comisión de Control, y a los gestores, pues en un momento probablemente de cambio, que seguramente hablaremos de ello, de un ciclo económico, de la forma en la que la economía ha funcionado hasta ahora, ¿no? ¿La renta fija volverá a ser como antes? La respuesta sencilla es no, seguramente no. ¿No por qué? Porque hemos tenido un colapso de los tipos de interés durante los últimos 20 años, de lo que nos hemos beneficiado enormemente. ¿En algún momento la renta fija volverá a alcanzar un punto de equilibrio? Sí. ¿Volverá a ser un activo diversificador en las carteras? Sí. Pero seguramente no vamos a tener esa rentabilidad de la renta fija que batía la inflación, que nos permitía que fuera un motor de rentabilidad añadido en los fondos de pensiones, en las inversiones. ¿Va a ser de nuevo un activo diversificador? Seguro. ¿Va a ser un motor de rentabilidad? Difícilmente. Con respecto a las inversiones alternativas, bueno, voy a referirme solo a las ilíquidas, por no entrar a hablar de los hedge funds o de los bonos de catástrofe de riesgo, otras cosas, ¿no? Yo creo que en la parte de los ilíquidos es muy importante saber que son ilíquidos. Es decir, son ilíquidos, no se pueden vender. Tienen una extensión temporal muy larga. No son ni para todo el mundo, ni en dosis muy altas para todo el mundo. ¿Es un activo bueno en cartera? Sí, pero no se deben de confundir 2 cosas que yo creo que en gran medida se están confundiendo a veces, ¿no? No es lo mismo la falta de volatilidad
o una volatilidad baja que una valoración en libros del activo. Si valoráramos la renta fija corriendo el cupón a vencimiento, pues no tendría variación. Pues eso es un poco, entre comillas, lo que pasa con los activos ilíquidos, ¿vale? Y tampoco hay que, desde luego, pensar en una diversificación o confundir la diversificación con la temporalidad de la valoración. Es decir, por ejemplo, ahora estamos recibiendo en cartera todavía valoraciones de los activos ilíquidos de cierre del año pasado, con subidas espectaculares que no corresponden a este año. No hay una diversificación, lo que hay es un entorno de valoración temporal distinto. Seguramente, además, hay mucho dinero en el mercado entrando, construcciones en algunos casos muy aceleradas de carteras de líquidos, y seguramente lo que va a hacer es que haya oportunidades cuando llegue un momento malo, que llegará como todo en la vida, en secundarios para aquellos que tengan paciencia y estómago para aprovechar esas oportunidades. Muy bien, muchas gracias. Jorge, ¿alguna cosa más? Pues encantado de estar aquí con vosotros nuevamente. Ya llevamos más de una década haciendo todas estas cosas y la verdad es que siempre es de agradecer el estar con vosotros. Yo, conforme a lo que ha comentado, la verdad es que lo primero que me gustaría hablar es de oportunidades que nos van a dar la renta fija, ¿no? Es cierto que vamos a tener oportunidades, pero las vamos a tener a lo mejor en otros entornos. Vamos a tener oportunidades en entornos de rentas vitalicias, como comentabas antes, en según qué situaciones, ¿no? Y vamos a poder ver cómo todas las comisiones de control van a tener que modificar su estrategia en función de la situación que se nos va a dar. Y vamos a tener dos partes. Una, los que lo empiezan a hacer ya viendo lo que se viene encima, y dos, los que lo van a tener que hacer cuando ya no tengan más remedio, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, animaros a que vayáis modificando el perfil inversor, porque esto que os estamos comentando aquí arriba, de que el entorno de renta fija ha cambiado totalmente, es para tomárselo muy en serio, porque la mayor parte de la cartera la tenéis en renta fija. Por supuesto que vamos a tener que dar diversificadores, que vamos a tener que dar carteras con otro tipo de productos alternativos, y pensar sobre todo en qué capacidades tenemos para poder incrementar los activos y líquidos, porque son los que van a salir mejor parados en función de la rentabilidad. Aquí hay algo que siempre vamos a tener en cuenta, y es que como esto no dé rentabilidad, vamos a tener un problema en todos los aspectos. Entonces, el primer factor es la rentabilidad, y a partir de ahí vamos a ir añadiendo todos los demás. Así que, por nuestra parte, cambiar los perfiles inversores. La mejor forma para poderlo hacer para nosotros es la implementación de ciclo de vida, y sobre todo el incrementar los diversificadores, que no solamente son hedge funds y activos alternativos, sino que también son inversiones ilíquidas. Y en ese lado es donde nosotros estamos apostando, porque creemos que van a dar mejor rendimiento y nos van a ayudar mejor en nuestro ahorro a la jubilación. Muy bien, muchas gracias. Eduardo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Pues la verdad es que lo que está pasando en la renta fija al final tenía que ocurrir. O sea, era algo pues, que tenía que ocurrir. Luego, cuando ocurre, piensas qué mal que ha ocurrido, pero era algo que ya lo veíamos porque era imposible. O sea, estar invirtiendo a 10 años en Alemania al menos 0,5%, pues hombre, no sé, salvo que tuviéramos una deflación del 3%, dices, bueno, pues me compensa pagar, pero si no, no tenía ningún sentido. Todo esto se ha precipitado de una forma clara porque hay mucho más inflación, la guerra, en fin, los cuellos de botella, China. Pero esto es así, tenía que ocurrir, y nos duele porque al final renta fija tenemos y seguiremos teniendo, ¿eh? Yo creo que esto al final, la renta fija forma parte de las carteras y seguirá siendo un activo importante de las carteras, pero desde luego habrá que ser cuidadosos a la hora de qué seleccionas y por qué. Y renta fija no solamente es deuda pública, es activos de renta fija investment grade, renta fija emergente, high yields, es decir, hay otro tipo de activos donde hasta hace poco tenías unas rentabilidades ridículas porque no compensaban el riesgo asumido, y ahora, hombre, pues empiezas a ver que hay determinados activos donde, hombre, pues ya me paga el 6%, me paga un 5,5%. Hombre, la inflación ahora está altísima, pero yo estoy convencido de que la inflación irá descendiendo, y eso que fíjate que yo con la inflación he sido muy negativo, muy negativo, desde más o menos verano de 2019, donde por temas más personales, en fin, cosas que no vienen a cuento, veía que había materias primas, sobre todo en industriales, que estaba viendo unas subidas espectaculares, y hoy viendo el precio que hay en algunas materias primas con respecto a 2019, algunas de ellas se multiplican por 100, y son 100 veces
productos químicos que estamos utilizando en el día a día, como jabones, como pinturas, cosas del día a día. Y esto al final pues tenía que tener un impacto claramente en los tipos de interés y en la inflación, y por lo tanto pues estamos sufriendo. Ahora, yo creo que estamos sufriendo para ir recuperando en el futuro. O sea, no queda más remedio, hay que pasar por esto, no queda más remedio. Entonces, pues, como no queda más remedio, pues cuanto menor duración, menor riesgo, mejor, pero yo creo que formarán parte de nuevo en la gestión de las carteras de un fondo de pensiones. Los activos y líquidos, yo creo que estoy completamente de acuerdo con Fernando. Al final hay un tema de volatilidad cotizada y volatilidad implícita o económica, y hay veces que como no recibes la valoración, además que una vez al trimestre y además con decalaje, pues tampoco va mal. Es verdad, yo todavía estoy viendo hoy algunas de las inversiones donde en el primer trimestre de este 2022 la cartera de activos alternativos desde el punto de vista contable se está revalorizando el 4%. Yo ya miro y digo, pues espérate porque me toca ahora la del siguiente, que seguramente baje el 20%. Espero que no, espero que menos. Pero esto puede ocurrir. En todo caso, yo soy muy defensor de los activos y líquidos porque creo que, sobre todo en un fondo de pensiones, tienen que formar parte. Nosotros, la liquidez no debería ser un problema. O sea, si un fondo de pensiones tiene problema, yo creo que, pues, no sé, es que está mal construido porque no debería de ser. O sea, yo creo que tenemos que ser capaces de aguantar la liquidez de los activos y, por lo tanto, aprovechemos la prima de liquidez y aprovechemos las oportunidades que nos ofrece unos mercados privados que tienen más oportunidades. Pero con mucho cuidado también, porque yo os puedo decir que llevamos invirtiendo en activos alternativos desde el 2004, donde actualmente ya tenemos una cartera de más de 2.000 millones de euros, donde ya nos han devuelto la mitad de lo que nosotros hemos ido comprometiendo. Es decir, como mínimo, a mí lo que me gusta es, no solamente es una promesa, sino que ya lo tengo en la cuenta corriente, yo ya sé que lo tengo, me lo han devuelto. Y eso yo creo que es la experiencia. Pues al final lo que está claro es, primero, que las valoraciones me sirven de poco, lo que me importa es cuando ya lo he recibido. Y luego yo creo que tenemos que seguir apostando, pero de forma controlada. A mí cuando venían a vernos gestores donde te decían, yo les decía que nuestra rentabilidad había sido un 14% de media, más o menos, y nos decían, es que poquísimo. Pues es que no quiero un 20, no quiero un 25. Ya sé que lo habrá, pero es que no lo quiero, no quiero. Al revés, como vengas ofreciéndome un 25, no lo quiero, porque estoy asumiendo unos riesgos, seguramente no es lo que queremos asumir. Entonces yo creo que es ahí, hay que tener mucho cuidado, construir las carteras con prudencia, con tranquilidad, y me callo porque ya veo la tarjeta apareciendo. Gracias, Eduardo. Óscar. Hola. Lo primero, como siempre, pues dar las gracias por estar aquí. La verdad es que cuando van hablando todos, pues tienes que ir improvisando, ¿no? Tienes que ir improvisando porque muchas veces lo que ibas a decir te lo han dicho. Y además, como todo lo que han dicho, pues tiene todo sentido, ¿no? Pues la verdad que no se puede hacer más que estar de acuerdo con ello. Yo solo querría poner de manifiesto una cosa, que es que los tipos están subiendo, pero los tipos reales todavía son negativos, ¿vale? Eso es un efecto muy distinto, porque si los tipos estuviesen subiendo, pero fuesen tipos reales positivos, pues podríamos intentar cambiar nuestras políticas de inversión. Pero al ser todavía tener estas inflaciones, el mensaje tiene que ser el mismo, tiene que ser el de invertir en activos de riesgo en las carteras, cambiar un poco los perfiles para aprovechar todas esas oportunidades, incluir activos alternativos para buscar fuentes de retorno distintas de las descorrelacionadas, lo que siempre intentamos mandar el mensaje de diversificación. Porque no se puede obtener todos los sistemas que están diseñados para obtener un retorno que esté, digamos, dirigido a superar la inflación, pues no pueden confiar en la renta fija, ¿no? Sigue siendo un activo que da una rentabilidad que no es atractiva, aunque sí que es verdad que tiene que estar en las carteras, que ofrece oportunidades, etcétera, ¿no? Pero ese sería el primer mensaje, ¿no? Que la historia no cambia hasta que los tipos reales sean más positivos, ¿no? Es verdad que hay algún activo que ya da rentabilidades reales positivas y que la inflación debería suavizarse, pero en principio seguimos con el mismo mensaje. Y en cuanto a activos alternativos, pues también súper de acuerdo con todo lo que han dicho. Nosotros nos cansamos de repetir que nadie da nada gratis, que todo tiene riesgo, que los activos alternativos no dejan de ser o renta fija o renta variable o renta fija, normalmente con un alto componente de crédito, de riesgo,
Con lo cual hay que saber lo que se está invirtiendo y no perder nunca de vista el subyacente, ¿no? Pero intentando buscar siempre fuentes de retorno descorrelacionadas. Es verdad que la valoración no es una fuente de retorno descorrelacionada, pero sí que ayuda muchas veces al partícipe o al inversor, ¿no? a tomarse las cosas con un poco más de calma y suavizar la línea, ¿no? Suavizar la curva. Perfecto, gracias. Bueno, y Toni, para cerrar. Muchas gracias. La primera vez que estoy aquí, así que muchísimas gracias por invitarme. El último, pues ya solo puedo decir que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros, para simplemente decir que en nuestra opinión creemos que estamos en un cambio, en un punto de inflexión en los mercados financieros. Llevamos, sobre todo en la parte de renta fija, como he señalado, que creo que es la parte más importante, llevamos 40 años desde 1973 aproximadamente en un mercado alcista de la parte de renta fija que ha dado unos rendimientos excepcionales. Vemos que la proporción, la cartera, esa modelo utópica del 60-40, pues ha sido una cartera que ha proporcionado rendimientos ajustados por riesgos muy importantes, muy significativos, que no está funcionando ahora por ese cambio que estamos viendo justamente en la parte de renta fija. Probablemente falta todavía algún tiempo para que la renta fija de forma estratégica sea otra vez un activo a tener en consideración para tener una sobreponderación importante. Si bien es cierto que también sabemos que en estos mercados bajistas también se producen mercados alcistas pequeños que hay que intentar aprovechar de forma táctica. Como punto, recordemos que este cambio se está produciendo de manera muy agresiva, es decir, la caída en este primer cuatrimestre que hemos sufrido en los activos de renta fija ha sido la mayor en 184 años. La crisis que sufrimos en el 94, que fue una crisis muy significativa en renta fija, se ha quedado en segunda posición, en medalla de plata respecto a lo que nos está sucediendo en estos momentos. Todavía creo que no ofrecen esas rentabilidades reales positivas. Si pensamos que la inflación en los últimos 10 años en España ha sido alrededor del 1,26% en los últimos 10 años, podemos pensar que en los próximos 10 años va a ser significativamente superior. Probablemente nos encontraremos en inflaciones entre el 2-2,5%. Por lo tanto, hay activos de renta fija que todavía ofrecen esas rentabilidades reales que son negativas y que no hacen que estratégicamente sea de un activo para estar sobreponderando y que opinemos de que tenemos que estar todavía cortos de duración para mantener una cierta prudencia en cuanto a las carteras. Un dato solo para señalar este cambio tan brutal. El año pasado, por estas fechas, en emisiones en deuda en euros había unos 10 trillones de euros con tires negativas. Hoy solo hay unos 300 billones, es decir, un 3% de total de emisiones de la zona euro en euros solo siguen con tires negativas, con lo cual significa que el cambio ha sido muy brusco y muy radical. En cuanto a las alternativas, yo creo que tienen todo el sentido, sobre todo, como han señalado antes, porque los vehículos, los fondos de empleo, tienen una visión de más largo plazo y, por lo tanto, esa iliquidez, sobre todo en la parte de mercados privados, no debería ser tan importante. Además, esa iliquidez yo creo que nos quita un sesgo que no lo tenemos cuando invertimos en mercados tradicionales. En mercados tradicionales, las personas normalmente tenemos el sesgo de que cuando las cosas van muy mal solemos vender cuando está abajo del todo, porque tenemos el miedo de que ya, como lo que se suele decirse, es la capitulación, es decir, vendes en el peor de los momentos. Esa iliquidez lo que te sirve es para quitarte este sesgo que tenemos conductual y aprovecharte de esas primas de liquidez que se están pagando. Te lo pagan también en la parte de private equity, que es componente de renta variable. Por supuesto, estamos recibiendo también las revisiones ahora más recientes, del 31 de marzo. Ahora empezamos a recibir recientemente, todavía están en positivo, afortunadamente. Hay alguna ya que ha empezado a estar en negativo, pero yo creo que si esto se alarga bastante en el tiempo, vamos a empezar a ver ciertamente esas reducciones. Y también la parte de líquidos. Yo creo que la parte de alternativos líquidos, que a veces la dejamos un poco de lado, también sirven dentro de las carteras como elemento descorrelacionador respecto a los activos tradicionales. Es cierto que ahí nos estamos invirtiendo en una especie como de cajas negras, es decir, a veces no sabemos bien lo que está invirtiendo, pero es importante tener una cartera diversificada. Si diversificamos correctamente ese bloque, también aporta su granito de arena para bajar la volatilidad de la cartera y mejorar la rentabilidad de la misma. Vale, gracias, Eduardo. Bueno, lo que está claro, que coincidiréis conmigo, que estamos viviendo un momento pues, de alta volatilidad, ¿no? Y por tanto entiendo que no tiene que ser fácil mantener la estrategia en ese entorno, ¿no? ¿Cómo sobrevivís a estos momentos, ¿no? ¿Y qué papel puede jugar la inclusión de inteligencia artificial, el Big Data, en todos los procesos estratégicos y de toma de decisiones? Como los últimos eran los primeros, Eduardo, cuando quieras. Ay, Toni, perdona.
El tema de cómo sobrevivir. Sí. La volatilidad. Bueno, últimamente estamos acostumbrados a entornos de volatilidad que ya hemos visto en la parte de la renta variable y sobre todo en la parte también de renta fija, que estamos en entornos con volatilidades anormalmente bajas. Toda la liquidez que ha metido en el sistema ha hecho que todo el mundo se metiese dentro, bajase la volatilidad, había el efecto de la TINA, este acrónimo que hacen los americanos, que les gusta mucho tanto las estadísticas como los acrónimos, there is not alternative, es decir, no había alternativa a invertir más que en renta variable, todos metíamos ahí, y la renta fija pues también se metía la creencia de renta fija y todo se metía en volatilidad. Entonces, muy bien, mejor, mucho mejor, no cabe duda, mucho mejor. Vale, el tema de la tecnología, que soy muy malo con este tema. Mis hijas lo saben hacer, yo no. Pues hemos pasado un entorno de que estábamos con una TINA con baja volatilidad, es que invertir era muy fácil, parecía, y que todos ganamos en todas partes, renta variable, renta fija, no había ningún problema. Pues ahora este entorno, como hemos dicho, estamos en un punto de inflexión en que la situación ha cambiado. Estamos en un entorno de mayor volatilidad, por lo tanto, tanto la parte de renta variable con los VIX, que se han doblado prácticamente respecto a medidas anteriores, y también el índice de volatilidad de la parte de renta fija, que también es importante seguirlo. El MOV, que es el índice de volatilidad de renta fija, está llegando a niveles de crisis anteriores importantes. Lo cual quiere decir que para proteger estas carteras hemos de tener una posición mucho más prudente. Nosotros dividimos las carteras de forma estratégica y de forma táctica. De forma estratégica estamos en una posición mucho más prudente y tácticamente ahora mismo también. Creemos que es una manera realmente adecuada ahora mismo en estos momentos, que la volatilidad parece que tendencialmente va a ir subiendo poco a poco para proteger esas inversiones y sobre todo aprovechar esos movimientos tácticos de corto plazo para ir ganándole rentabilidad a las carteras. El tema de la inclusión de la Big Data, nosotros en BBVA siempre hemos sido muy de modelos, no nos gusta el tema de decidir con sesgos ni opiniones ni nada, queremos que las decisiones frías y calculadas con modelos matemáticos y modelos cuantitativos es la mejor manera de funcionar y la manera más óptima. Últimamente lo que estamos haciendo es sacar un departamento dentro de BBVA para incorporar todo nuevas capacidades que se están produciendo dentro de los mercados, es decir, esta incorporación del Big Data y del Machine Learning. Por ejemplo, tenemos nuevos scores de la parte de diferentes activos en los que tenemos invertidos que nos están dando, estamos utilizando inteligencia artificial. ¿Qué conseguimos con esto? Primero, que unos componentes cuantitativos que hasta ahora eran bastante poco reactivos se están transformando en modelos muy reactivos, con lo cual el corto plazo nos permite aprovechar mucho más estos movimientos de corto plazo para mejorar la rentabilidad de los clientes. O sea que es totalmente, esto tiene que venir, esto ha llegado, tiene que implementarse, es un trabajo muy duro, que por supuesto yo por mi lado no tengo la capacidad de modelos matemáticos de hacer estas cosas, para eso tenemos a gente mucho más lista, ingenieros y demás en la empresa que se dedican a esto, pero es algo que ha entrado ya y va a seguir avanzando en el resto de activos. Muy bien, gracias. Ahora sí, Eduardo. Bueno, la volatilidad forma parte, lógicamente, de cualquier cartera y en teoría lo que tenemos que tratar es de mantener bajo control y para eso están pues, los tradicionales modelos de 60-40 que además este año no han funcionado y estábamos diciendo, ¿no? El peor año de los últimos no sé cuántos. La verdad es que supongo que ya es porque nos hacemos mayor, pero yo cuando llegó la crisis y nos dijeron esto ocurre una vez cada 100 años, dije qué suerte porque no me duele tocar una más. Pues ha tocado unas cuantas más y además no en 100 años, sino en 5, 6 o 10. Tremendo. Y las volatilidades ahí están, ¿no? Como reflejo de lo que está pasando en los mercados. Yo creo que hay modelos que nos permiten de alguna forma controlar la volatilidad, pero en todo caso tiene que ser transparentes. Yo odio estas cajas negras donde te van vendiendo que esto se reduce y al final lo que te das cuenta es que no lo hacen bien. Y la prueba son los hedge funds. En teoría, pues el objetivo sería un retorno positivo absoluto en cualquier escenario. Y, en fin, supongo que no hay nadie aquí que sea gestor de fondos de hedge funds, pero yo le diría 4 cosas. Primero, que son caros. Segundo, que no son transparentes. Y tercero, que no han cumplido en absoluto con lo que se estaba pidiendo de ellos. Por lo tanto, a mí todas estas estrategias que te las van vendiendo de modelos oscuros, donde te controla la volatilidad y no tienes retorno, ya no, de por sí ya no me gusta. Pero, en fin, es verdad que hay que introducir, hay que ser conscientes de que seguramente la volatilidad del futuro será más alta que la que hemos vivido en el pasado, por lo que decías de los bancos centrales, y siempre estaba papá, que tengo problemas y aquí estoy, y eso va a cambiar. Y bueno, ya os podéis imaginar que el control de la volatilidad sigue siendo clave, y lo ha sido también en el pasado, y ahora quizás más. Y desde el punto de vista de inteligencia artificial, Big Data, que yo creo que es imparable. Al final,
hay mucha información, muchísima información, que nosotros somos incapaces de procesarla, información que muchas veces tienes que coger no de las compañías, sino de lo que está pasando en las redes sociales, y todo esto necesitas agilidad, rapidez, que seguramente nosotros no podemos hacer, y si tienes unas máquinas que lo hacen mucho más rápido que nosotros, lo pueden procesar y te pueden dar información, y los modelos incorporan variables que hasta ahora no contemplabas, pues yo creo que tenemos la obligación de estar ahí. Yo, como tú, soy un inútil, porque sinceramente no puedo decir otra cosa, pero es verdad que al final hace falta gente que sean los que saben, los que apliquen los modelos, departamentos específicamente orientados a todo esto que estamos aquí hablando. Nosotros tenemos el departamento de Data Analytics que está dándonos una ayuda enorme, y muchas cosas sencillas. Fijaros la cantidad de datos que son necesarios por los temas de ESG. Pues o tienes una herramienta que te permita capturar todos los datos, controlarlos, monitorizarlos y seguirlos y aplicar los cambios que son necesarios, o es imposible. Por lo tanto, yo creo que todas estas tecnologías son necesarias, y tenemos la obligación de utilizarlas y que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Gracias. Óscar. Pues empezando por el final, yo creo que es así. O sea, todo lo que es la gestión del dato y la gestión de la información es súper necesaria y ha mejorado muchísimo, ¿no? No solo la información de la actividad económica en tiempo real, que nosotros a través de las fuentes que tenemos de análisis externo, pues la incorporamos en nuestro análisis, sino también yo creo que últimamente está funcionando mucho lo que es el análisis del mercado, ¿no? De la actividad de los inversores, de quién está vendiendo, de quién está comprando, de los fondos de pensiones que tienen que vender. Todas estas estrategias de control de volatilidad, si tienen que comprar o tienen que vender o pueden ampliar su exposición de riesgo en general, ¿no? Y todo esa gestión del dato nos está facilitando pues intentar aprovecharnos de todas estas máquinas, ¿no? Es al revés un poco, es intentar aprovecharnos de todos esos actores automáticos que tienen que actuar de una manera más o menos programada, y que nosotros tratamos de, en vez de anticipar, e incluso aprovechar, ¿no? También estamos haciendo mucho desarrollo interno de factores. Estamos haciendo indicadores de sentimiento que nos han funcionado bastante bien, pues con todo este tratamiento de los datos, y creo que es una cosa que tenemos que seguir avanzando en ello, ¿no? Además, hablando ya de tecnología, la tecnología nos ha cambiado la vida a nosotros, y yo creo que a mucha gente, para hacer más eficiente nuestro trabajo, ¿no? Nosotros ahora con las videoconferencias nos podemos conectar con gente, con directivos, con analistas, con expertos. Pues prácticamente todos los días y a todas las horas podríamos estar hablando con cualquiera de todo el mundo, ¿no? Y eso hace que nuestro trabajo de análisis pues sea mucho más enriquecedor. Luego hay que acertar, como siempre, pero bueno, primero hay que tener los datos y tener capacidad de reacción. En cuanto a la volatilidad, pues hombre, yo creo que también la edad nos hace ver que, como ha dicho Eduardo, nos han pasado tantas cosas ya que no debían pasar, que ya nos lo hace ver no con nerviosismo, que nerviosismo siempre tenemos, pero con menos dramatismo, ¿no? Y además nosotros en las comisiones de control siempre hacemos hincapié en el riesgo, en que no podemos decir cuándo suben los mercados, ¿no? Nosotros no podemos decidir cuándo ganamos el dinero, o nos gustaría ganar todos los años un 6, pero a veces tenemos que ganar un 12 para el año siguiente perder un 6 y hacer medias, ¿no? No podemos controlar eso, y yo creo que ese trabajo de explicación de que todo tiene riesgo pues hace que no tengamos que decidir mal en el peor momento, ¿no? Que es lo más importante en una visión de largo plazo, ¿no? Y con tantas crisis, pues eso yo creo que es lo que ha funcionado, y creo que sigue siendo lo que va a funcionar. Perfecto. Jorge. Pues al hilo, siguiendo con lo que tú comentabas, Óscar, al final, después de tantas crisis, lo que hemos visto es que en este momento estamos mejor que en las crisis anteriores. Si veis las rentabilidades que hemos obtenido, en el momento de la crisis era un estado de nerviosismo que al cabo del tiempo pasó. Por eso Óscar comentaba que lo que nos hace es ser un poco más fuertes y tomarlos con más paciencia, ¿no? Entonces, cuando cogimos la primera vez a la inteligencia artificial y le dijimos, oye, ¿qué tenemos que hacer con los planes de pensiones?
Pues lo primero que nos decía era que no había que vender nunca. Digo, bueno, pues eso, mientras no consigan que vivamos toda la vida, ¿no? Pues no lo vamos a conseguir, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cómo? Le volvimos a preguntar, dice, ¿y dónde y cuándo tenemos que hacerlo? Y nos señaló 6 puntos, ¿no? Nos dijo, en el 2000, en el 2008, en el 2011, 2015, 2018. Y son justamente los mínimos de cada uno de los años de los mercados. Y nos hace reflexionar, ¿no? Si lo que nos está sucediendo es que estamos en una crisis en la cual tenemos mucha volatilidad, si la volatilidad es una oportunidad, la tendremos que aprovechar. ¿Y cómo la podemos aprovechar? Pues como os han comentado todo el resto de compañeros, pero además hay otro punto de vista, ¿no? Tenemos que estar preparados para aprovechar las oportunidades que nos brinda el gobierno con la posibilidad de incrementar nuestra aportación al plan de pensiones. Creo que Carlos ha comentado muy bien que las empresas no están muy por la labor, ¿no?, de incrementar nuestra aportación al plan de pensiones. Pero sí que la normativa nos ha dado una oportunidad, y es que ahora podemos pasar del pilar 3 al pilar 2 y poder incrementar nuestra aportación en el plan de pensiones. Eso lo tenemos que hacer en momentos en los cuales, como el de ahora, pues tenemos un problema de volatilidad y una crisis en la cual pues pensamos que a largo plazo la acabaremos superando, ¿no? Y esa volatilidad es una oportunidad. ¿Cuál es la mejor forma de aprovechar estos momentos? Pues implementando un ciclo de vida en el plan de pensiones. Si no implementas un ciclo de vida en el plan de pensiones, estás dejando de aprovechar una oportunidad que se te va a dar en los próximos 3 o 4 años. Porque está claro que si lo haces ahora, en este momento, lo que vas a obtener vas a tener una elevada volatilidad en este momento, pero vas a tener una recompensa. Todos nosotros lo único que estamos haciendo es invertir en activos que tienen una rentabilidad pero también tienen un riesgo. Y ese riesgo es el que tenemos que medir. Si en este momento es un buen momento para poder ver unos buenos precios, pues aprovechémoslos, ¿no? Gracias, Jorge. Fernando. Bueno, 2 minutos para esto, la verdad es que es como muy poco, ¿no? No, que lo estáis haciendo muy bien. Voy a decir solo 3 o 4 cosillas. Lo primero, tengo una mala noticia, todavía no estamos en crisis, ¿vale? Es decir, las rentabilidades son malas y no estamos en crisis todavía. La buena noticia es que vosotros tampoco estáis en crisis todavía. Es decir, yo veo a las comisiones de control, veo a los clientes todavía bastante tranquilos, lo cual ayuda mucho a nuestro trabajo. Creo que la única manera de sobrevivir, que preguntabas, a los peores momentos, la única manera es estar juntos. Que haya un diálogo claro, transparente, honesto, sin falsas expectativas, sin buscar atajos, planteando las cosas como son y lo que de verdad podemos hacer, podemos esperar, sin plantear falsas expectativas. Sobre la tecnología. La inteligencia artificial está muy bien, pero es mejor primero la inteligencia natural. Explico lo que quiero decir. No se trata, este mundo, evidentemente el de la inversión, pero todo el mundo en general avanza a golpe de tecnología. Nadie puede vivir de espaldas a la tecnología. Pero no se trata de matar moscas a cañonazos. Se trata de ir avanzando paso a paso y poco a poco. Cuando hablamos de Big Data o hablamos de inteligencia artificial, digo por ponerlo en contexto. Big Data, muchísimos datos a los que puedo acceder y antes no los tenía. Fantástico, acceder a esos datos. ¿Cómo accedo a esos datos? No es lo mismo para una empresa poder acceder al Big Data de, oye, ¿dónde estoy perdiendo dinero? ¿Cómo funcionan mis cadenas de suministro? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Cuántos entran a mis tiendas y compran? Que en el mercado financiero, ¿no? Donde al final todas estas tecnologías se usan para desarrollar sistemas, como bien decíais, que tomen decisiones propias. ¿Cómo toman las decisiones propias los sistemas? Inteligencia artificial, machine learning. Las máquinas aprenden a pensar por sí mismas y toman decisiones, que muchas veces, como bien decíais, no solo que sean cajas negras, es que no nos llegamos a explicar cómo funcionan. Os pongo un ejemplo muy tonto, pero que es muy gracioso, ¿no? Twitter, muchas de estas tecnologías empiezan por los bots de contestación de los servicios telefónicos, de Twitter, de Amazon, servicios de atención al cliente. Twitter tenía 2 bots que con este machine learning, inteligencia artificial, hablaban entre ellos para dar respuestas. Twitter los tuvo que apagar, porque empezaron a hablar en un lenguaje que la gente que los supervisaba no entendía. Con lo cual tuvo que apagarlos porque no sabía lo que estaban haciendo. Esto nos pasa muchas veces. Evidentemente hay que ir avanzando en esos sistemas, pero siempre que tengamos la capacidad de control de saber lo que hacen los sistemas. Porque si no es un acto de fe, más que un acto de cualquier otro tipo.
Por tanto, todos estamos avanzando ahí, sí, en tener la mayor información posible. Por ejemplo, un lugar en el que todos avanzamos mucho, creo que lo comentabas tú, Eduardo, es el tema de procesamiento del lenguaje natural, NPL en inglés, ¿no? Es decir, esta tecnología lo que te permite es que esta inteligencia artificial es capaz de leer todos los informes, todos los reportes, analizar todas las webs, analizar todos los research, analizarlo todo, y te da una información agregada de qué se está diciendo, qué se está haciendo, qué está pasando, cuáles son las cosas que más preocupan. Evidentemente, todas esas cosas hay que avanzar en ellas. Pero yo creo que de momento, al menos nosotros, necesitamos estar al mando, entre comillas, de las tomas de decisiones y ser capaz, además de entenderlas, para también ser capaz de explicároslas, no para hacer algo que no sepamos, ¿no? Ponernos en manos de algo que no sabemos lo que hace exactamente, pues nos parece un salto de fe todavía, a lo mejor para el que no estamos preparados, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos siguiendo. Ahora te tocará a ti, Jorge, ya te aviso y así vamos, no te pilla de sorpresa. De las últimas modificaciones legislativas que hemos tenido derivadas de IER 2, nos han dado mucho trabajo a las gestoras y también a las comisiones de control. Nos hemos ya empezado a poner las pilas en políticas de implicación, en incorporación de criterios extrafinancieros, pero a mi modo de ver, esto no ha acabado. Yo creo que va a ser un trabajo continuo que vamos a tener que ir haciendo todos juntos. Y mi pregunta es, ¿estamos preparados para irlo trabajando conjuntamente? ¿Seremos capaces de analizar indicadores claves y las métricas de desempeño de todo aquello que hemos ido pactando en las distintas políticas? Pues lo cierto es que estamos en camino todos, nosotros y vosotros. Nosotros viendo cómo también podemos mantener la rentabilidad realizando este tipo de inversiones, ¿no? Y vosotros entendiendo cómo hemos de aplicar los principios, porque esto es una cuestión de principios, ¿no? Al final tenemos que elegir unos principios, seguirlos e ir haciendo comúnmente un camino que hay algunas entidades como la Organización de las Naciones Unidas, con un PRI, que van delante, nos van marcando caminos, SpainShift nos marca otros, cada uno vamos viendo esa experiencia, pero vamos a necesitar mucha ayuda por parte vuestra. Yo me acuerdo cuando empezamos a implementar el voto en Juntas Generales de Accionistas, en el cual empezábamos a votar y dábamos a las comisiones de control la posibilidad de votar en toda Europa, en toda la zona euro, perdón, pues bueno, con qué lo hacemos, cómo lo hacemos, con qué casuística, cómo votamos a favor, pero ya no estamos en ese punto. Ahora ya votamos todos, y que la comisión de control tenga la decisión del voto en cada una de las cosas ya es algo que ya hemos superado. Ahora ya estamos en, bueno, y cuando acabamos de votar, ¿qué carta le enviamos a la sociedad, de la cual hemos hecho la Junta General de Accionistas, para que le llegue diciéndole qué cosas tiene que mejorar de las cosas que hemos visto, ¿no? Esa política de implicación, ¿no? Bueno, pues ese camino lo estamos haciendo, y poco a poco estamos dando cada vez más herramientas a las comisiones de control para que lo hagamos conjuntamente, ¿no? Y es algo que, la verdad, nos honra a todos, que en un momento en el cual estamos viviendo pues un desastre en derechos humanos como nos estamos viviendo en Ucrania, que al menos por nuestro lado estemos poniendo toda nuestra parte para que se respeten y se cumplan al menos los principios fundamentales. Muy bien, gracias. Óscar. Pues en el tema de GSG yo me gustaría decir dos cosas. Primero, que es un proceso en total cambio, ¿no? O sea, que es un proceso empezado, pero que no se ha acabado, y que hay que tener paciencia. Primero porque nos faltan datos, nos faltan datos para analizar a las compañías, y los datos que tenemos no son homogéneos, ¿vale? Entonces hay que tener paciencia, hay que trabajar mucho en ello, pero hay que tener paciencia. Y luego también me gustaría decir que no es la panacea, la solución de todas las cosas, la integración de los criterios ESG. Nosotros creemos que aporta rentabilidad, que enriquece el análisis de las compañías, pero nunca hay que olvidarse que está también la parte financiera, y hay que conjugar las dos cosas para tomar las decisiones correctamente. De hecho, si fuera tan fácil, ¿no? Pues como, o sea, no son unos criterios que haya que hacer todos lo mismo.
y ganamos todos un 2% más, ¿no? Eso es imposible, y el que se lo crea pues está equivocado, ¿no? Yo creo que hay que integrarlo, todo este proceso con los datos, y para que sume a las decisiones de inversión. Al regulador le pediríamos lo mismo, que tenga un poco de paciencia, porque si no lo que va a pasar es que nos vamos a centrar en las 4 métricas en las que se va más avanzado, y tampoco es que sean las más importantes, simplemente son las que más datos hay, ¿no? Por ejemplo, las emisiones de CO2 o las emisiones de CO2 Scope 3, que son las emisiones más difíciles de calcular, pues todo eso todavía quedan datos, o sea, son las que más datos hay, entonces son las que nos vamos a centrar, ¿no? Y a lo mejor pues hay que centrarse también en otros temas sociales o en otros temas de gobernanza. ¿Vale? A las comisiones lo mismo, hay que tener un poco de paciencia, y ir avanzando, pero en este sentido. Además de que la parte, como digo, lo mejor es la integración, pero además lo que ha dicho Jorge de todo lo que es la implicación, pues ahí sí que hay que ir avanzando, para que nosotros tomemos las mejores decisiones y las compañías también tomen las mejores decisiones para todos. Fernando. Bueno, este es un tema complicado, controvertido. Probablemente los que estamos aquí siempre tenemos el sentido financiero, no diré en primer lugar, pero casi, ¿no? Es una realidad. Pero también es verdad que creo que todos somos muy conscientes que a día de hoy cualquier toma de decisión de inversiones que no considere los factores extrafinancieros es una decisión incompleta. Porque en esa toma de decisiones hay evidentemente riesgos reputacionales que uno puede asumir y hay, desde luego, opciones beneficiosas que uno puede encontrar. Con lo cual, hay que integrar esa toma de decisiones. Pero, como tú decías, es muy importante al final que las comisiones de control entiendan el significado de las cosas que van proponiendo. Yo no sé muy bien, porque no lo sé, a qué ritmo debemos avanzar, si muy rápido, muy despacio. Ahora sí sé qué cosas creo que no debemos hacer. Creo que no debemos andar y desandar el camino, por ejemplo. Es decir, por ejemplo, lo que ha hecho Larry Fink, presidente de BlackRock, de hacer una cosa y 2 años después la contraria, creo que eso no debemos hacerlo. Es muy mal mensaje, cambia el pie de la confianza con las comisiones de control. Creo que debemos encontrar un ritmo al que avanzar, al que no tengamos que dar pasos atrás, en primer lugar. Y en segundo lugar, y lo tengo que decir, no podemos ser, los planes de pensiones de empleo no pueden ser una avanzadilla en un camino que no tenga detrás un respaldo. Quiero decir con esto, es necesario para que todo esto tenga sentido económico que aquellas compañías que tienen peores índices de sostenibilidad en términos genéricos paguen más impuestos, para que tenga sentido económico que nosotros tomemos la decisión de comprar esas compañías. Y por tanto, hace falta que ese avance se produzca, no digo simultáneamente, pero al menos no con una descorrelación temporal infinita. De forma que nosotros podamos estar comprando aquellas compañías que entendemos que se van a comportar mejor, pero que esas compañías después tengan un refrendo económico por parte de seguramente una menor tasa impositiva. Por comportarse mejor. Efectivamente. Y esto es necesario. No podemos avanzar solamente nosotros, porque después no lo hará nadie con nosotros. Nos dejarán allí tirados, seremos una cabeza de puente perdida y seremos sacrificados en rentabilidad. ¿Vale? Un poquito más. Del resto, evidentemente tenemos que trabajar juntos, unidos, sin perder nunca de perspectiva, y lo digo como lo siento, que los dueños del dinero sois vosotros. Y que nosotros estamos un poco muchas veces, para hacer alguna vez de Pepito Grillo, me vais a perdonar, es decir, pero el dinero es vuestro y tenemos que saber dar respuesta a las necesidades que planteáis. Creo que a veces pues, lo que hay que hacer es reflexionar esas necesidades y esa velocidad de avance. Pero vamos, no puedo estar más de acuerdo en que hay que avanzar, buscando el ritmo y exigiendo no avanzar solos. Bueno, y ahora vamos a introducir, aunque Jorge lo ha hablado un poquito, el tema del derecho de... Ay, Jorge, perdona, es verdad. Me he despistado, perdonar. Y lo tengo aquí apuntado, Toni. Sí, me faltan 2. Tanta confianza. Es que ya la premura, digo... Bueno, es la novatada, Toni. El año que viene... No, no, es lo que dicen, que la confianza ya se sabe. No pasa nada. Pues totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo. Creo que es muy importante incluir dentro de del análisis de rentabilidad financiera, hay que incluir, desde hace ya un tiempo, estamos incluyendo ya estos análisis de rentabilidad extrafinanciera. Creo que es necesario, creo que es imparable, creo que esto no es una moda que venga para desaparecer, sino que hay que hacer, vamos a ir hacia allí. Además,
tenemos que hacerlo así, porque si no, lo que vamos a dejar a nuestros hijos pues no va a ser el mundo que hemos disfrutado nosotros, va a ser mucho peor. Por lo tanto, hay que avanzar en ese sentido y a veces hay que dar pasos acelerados, porque las cosas están llegando a un punto que yo creo que en algún momento dado, sobre todo en tema de clima, pues podemos tener problemas, sobre todo en la habitabilidad de este planeta de cara a los próximos años. Nosotros lo estamos haciendo, estamos incluyéndolo, pero sí que estoy muy de acuerdo con lo que está hablando. Yo creo que la palabra clave aquí es gradualidad, es decir, hay que ir poco a poco, no podemos intentar tampoco dar saltos de gigante para volver luego hacia atrás y deshacer lo andado. Creo que eso es el peor mensaje que se puede dar, porque crea falsas expectativas y sobre todo crea mucha insatisfacción y mucho desafecto de cara a lo que puede llegar a producirse. Creo que desde nuestro lado lo que tenemos que hacer es implicarnos en ello, hacer políticas de engagement, es decir, hablar con las compañías en las que invertimos, en las que vemos que tienen unas calificaciones extrafinancieras que son malas, para que mejoren, para que cambien. Desde el regulador también, desde los estados, tendrían que también aportar su granito de arena, por supuesto, es decir, pero desde nuestro lado lo que podemos hacer es hacer eso, hacer una política de engagement, es decir, de hablar con ellas y que cambien. Nosotros dentro del banco lo que tenemos es una política de ratings ya, y donde tenemos una serie de calificaciones de temas de ESG, y las compañías se clasifican entre A y B y C, por ejemplo, por deciroslo de manera sencilla, y las C serían compañías que tenemos ya prohibido invertir en ellas directamente. Es decir, ya directamente no vamos a invertir nunca en una compañía que tenga un rating C dentro del criterio extrafinanciero de ESG, tanto para temas de acciones directas, bonos, como fondos de inversión. Yo creo que esa parte es muy importante, la parte del engagement, que es lo que tenemos que hacer, es una parte importante que tenemos y un granito de arena que podemos aportar de manera significativa. También tenemos que tener claras políticas de exclusión, es decir, temas de, por ejemplo, de minas antipersonas, a ciertas industrias que no hay que tener. Creo que eso también es significativo. Y en este sentido vamos de la mano, y lo que sí que estamos percibiendo es que hay vamos juntos, es decir, es cierto que las comisiones de control a veces quieren ir mucho más deprisa de lo que se puede ir. Nosotros también queremos ir deprisa, pero a veces tenemos que hacer como pito grillo, es decir, vamos a parar un poco, vamos a pensar bien lo que está pasando, porque esto realmente al final va a tener un coste financiero, es decir, a veces será positivo, a veces será negativo. En los últimos años han sido positivo ese sesgo a una cierta modalidad verde, como si dijésemos, pero por ejemplo este año estamos viendo como esos fondos que tienen un sesgo marcadamente ESG pues están sufriendo muchísimo. Esto hay que ponerlo encima de la mesa, ya estamos viendo lo que está pasando, y por eso hay que hacer las cosas con gradualidad, poco a poco, pero constantemente, sin dejar de avanzar en ese sentido. Gracias, Tony. ¿A ti? Eduardo. Bueno, voy a ir rápido porque estoy completamente de acuerdo y sería repetirlo. Y la pregunta que tú hacías es si ha supuesto mucho esfuerzo a las gestoras, a los fondos de pensiones. Yo creo que sí, no solamente por IORP2, sino también por el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles Europeo, la taxonomía, que queda todavía muchísimo por regular y por clarificar, porque la verdad es que no sabes ni lo que tienes que hacer o publicar. Pero sí aquí hay un gran beneficiado, que son las agencias. Oye, tu MCI se está haciendo millonaria. Porque claro, como son datos y esos datos los tienes que capturar, a mí me gustaría ser MCI, por ejemplo, o Sustainalytics, o Clarity, porque son los grandes beneficiados. Tiene que ser así, ya lo sé, pero lo cierto es que un poco yendo al margen de todo esto, lo que quiero deciros es que hay un coste enorme, porque la información está ahí, no siempre es fácil de conseguir, y tienes que en muchas ocasiones que tener un equipo interno, pero también asegurarte que a través de un tercero pues las métricas que se están de alguna forma presentando son las adecuadas. Y en este caso, de verdad, que los grandes beneficiados están siendo estas agencias que han visto la oportunidad, y la verdad es que las facturas que llegan son enormes. Muy bien, gracias. Y ahora sí, vamos a hablar del derecho de voto, aunque Jorge lo ha introducido un poquito. Ya sabéis que para nosotros es una herramienta sindical más, importante de ejercerla en las comisiones de control, y un poco lo que os quería preguntar es, más allá de lo que es el derecho de voto de las inversiones directas que se puedan tener, también se puede ejercer el derecho de voto más allá, ¿no?, de esas inversiones. Contarnos muy brevemente alguna experiencia que tengáis en este ámbito. Eduardo, si quieres empezar. Hombre, el ejercicio del derecho de voto, pues lógicamente es importante, porque tú eres propietario de una compañía y por lo tanto tienes incluso la obligación de estar. Cuando realmente vas a votar en contra de todo, seguramente lo mejor es no tenerla, porque si no, ¿para qué lo tienes? Ya tenías que haberlo de alguna forma excluido, creo yo.
porque si no, pues tampoco tiene mucho sentido. Es verdad que nosotros también, os tengo que decir que invertimos mucho a través de fondos de terceros y por lo tanto lo que tenemos en directo pues es relativamente poco en relación a lo que tenemos gestionado. Nosotros tenemos una política bastante clara también de engagement con las gestoras donde tenemos posición y les obligamos a que nos digan cuáles han sido sus políticas de implicación tanto en el ejercicio del derecho de voto como en las engagement que hayan podido tener con las otras compañías. Y yo no os voy a decir qué gestora, pero os puedo decir que una gestora de las más grandes tenían una política de colaterales cuando daban préstamos a través de los activos que tenía el portfolio, donde estaban instrumentadas mediante compañías con un rating muy bajo. De hecho eran single bay y una de ellas incluso con alguna controversia muy severa. Y lo que les dijimos es que esto no era forma de gestionarlo y de hecho han cambiado la política de colaterales no por nosotros sino para toda la gestora. Entonces esto lo publicaron y dijeron que habían recibido una comunicación por parte de unos clientes que habían de alguna forma controlado lo que estaba ocurriendo y lo habían modificado. Entonces yo creo que tenemos que ir más allá del mero ejercicio del derecho político a través de las juntas de accionistas, sino tratar de cambiar en general todo lo que es las políticas de implicación y de compromiso que tenemos con los activos que tenemos en los portfolios, sea en directo o sea a través de fondos de terceros. Gracias. Toni. Otra vez. Bien, Sí, repartiendo aquí bien, el juego. Muy bien. Totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Eduardo. Yo por nuestro lado sí que comento que para nosotros ha sido una evolución desde los últimos años que hemos tenido dentro de la gestora y hasta ahora, al principio, hace años, solo se votaba en las juntas españolas, que era lo más típico, luego se ha ido ampliando, luego pasaron a las europeas. Nosotros ya estamos ampliando más zonas, ahora estamos votando también en las de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá y México, y estamos ampliando la geográficamente. Creo que es importante que hagamos toda esta política de engagement y demás, que es donde realmente podemos hacer palancas de presión para cambiar ciertas cosas. Nosotros, por decir datos, que me quedaré ahí porque esta política creo que es un trabajo muy importante, hay un departamento dentro que está dedicado exclusivamente a este tipo de política de voto, porque parece que no, pero luego da mucho trabajo. El año pasado, por números generales, hemos acudido alrededor de 260 compañías, 260 juntas de compañías. Hemos votado en aproximadamente 40.000 puntos, de los cuales el 7% han sido votos en contra. Votos en contra que han venido, principalmente el 50% han venido por parte de incrementos de remuneración al Consejo y un 25% por cambios del Consejo. Es decir, aparte de ahí hay más variados temas. Pero quiero decir que es importante, creo que con estos puntos de control, estos votos en contra a veces también, a veces en las compañías tienes que estar, aunque no te guste mucho, que votes algunas cosas en contra, tienes que estar ahí dentro, porque aparte es cuando realmente puedes hacer algo para que ellas puedan cambiar y puedan mejorar. Yo creo que es importante, creo que entendemos que los clientes tienen a veces quieren incluso retener esos derechos políticos porque lo encuentran, que entienden ellos que es significativo desde su punto de vista, nosotros también lo aceptamos, pero en cualquier caso es algo que tenemos que seguir perfeccionando y evolucionando de cara al futuro para incrementar mucho más nuestras asistencias a juntas. Muy bien, muchas gracias. Jorge. Pues la verdad es que toda la evolución que estamos viendo con los derechos de voto está empezando a cambiar, porque hasta ahora íbamos a todas las juntas generales de accionistas y contestábamos las preguntas, los 40.000 que está comentando Antonio, y que cada vez van increciendo, ¿no? Y hay que contestar a todas esas preguntas. Para que os hagáis una idea, en los informes en los que hacemos, a cada pregunta pues le acompaña una contestación de un folio como mínimo, y las preguntas son importantes. Y la buena noticia es que hemos empezado a recibir convocatorias de juntas generales de partícipes, de fondos de inversión. Ya tenemos 10 en este momento. De los más de 400 fondos que tenemos, ya hemos recibido 10 juntas. Y hemos asistido a 3 de ellas, que podíamos hacerlo telemáticamente, y la verdad es que es una gran ventaja, porque no solamente tienes lo que estaba comentando Eduardo de poder
entrar a un fondo de inversión y decirles qué es lo que tenéis, qué es cómo lo hacéis y que ellos te nutran. No, es que estás participando en su toma de decisión, ¿no? Y es algo que es muy importante, porque ellos sí que tienen mucho más volumen que nosotros. Y la forma de votar, no solamente en Junta General de Accionistas, sino en juntas de partícipes, en juntas de fondos de inversión, lo que hace es mover a la gestora, como os ha comentado Eduardo. Mueves a la gestora, mueves todo el ámbito, porque una vez que mueves un fondo en el cual tienes en cartera, lo que hace la gestora es tomar medidas no solamente para ese fondo, sino para todos los demás, ¿no? Entonces creo que es algo que nos va a ayudar en el futuro a tener mucho más integrado el aspecto de participación de nuestros principios en no solamente las acciones, sino en los fondos de inversión en los cuales también estamos participando. Muy bien, gracias, Jorge. Fernando. Bueno, yo creo que habéis dicho muchas cosas, voy a intentar decir algo diferente o algo distinto. Vamos a ver, todos ejercemos el derecho al voto en las compañías, vosotros en primera persona en muchas de ellas. Yo creo que prácticamente también todas las gestoras ya acudimos a aquellos productos en los que invertimos también para ejercer el derecho al voto. Pero la realidad es de cuánto sirve y qué podemos hacer más, ¿no? Yo creo que hay dos cosas y algunos ejemplos que puedo poner para decir qué más cosas podemos hacer, ¿no? Lo primero, creo que es muy importante que vayamos siguiendo para hacer un seguimiento más individualizado de aquellas compañías que realmente presentan más problemas, de las controversias. Es decir, de aquellas compañías que van presentando problemas en su comportamiento a lo largo del año. De diferentes tipos, ¿no? Compañías que están demandadas por explotación, compañías que tienen problemas reputacionales, que hagamos un seguimiento no solo en las juntas, sino más continuo, que estamos haciendo, ¿no? Yo creo, de las controversias a las que se ven sometidas algunas compañías. Y luego, el ejemplo, muchos de nosotros también formamos parte de los comités de supervisión de entidades mucho más pequeñitas, de private equity, de private debt, de fondos de inversión alternativa y líquida, donde como tenemos posiciones relevantes, porque al final son fondos de 200 millones, de 300, de 400, también los hay de 4.000, pero también los hay más pequeños, podemos tener posiciones del 5%, del 7%, del 8%, y donde se nos escucha, porque nuestro peso es relevante. El 8% es relevante. Nuestra posición, cualquiera nuestra, en cualquier compañía internacional, es minúscula, es irrelevante para ellos. Sin embargo, cuando vamos con el 8 se nos hace caso. Si yo voy a un comité de supervisión de un private equity y digo que no me está gustando la forma en la que me cobran las comisiones de éxito, o no me está gustando la forma en la que me están cargando los intereses, me escuchan, porque tengo el 8%. Quiero decir con esto, y sé que es una reivindicación muchas veces de vuestro lado, que también seguramente habrá que avanzar en el futuro en una sindicación de participaciones, en una sindicación para que no tengamos porcentajes muy pequeños de las cosas donde queramos votar, tengamos porcentajes más grandes y se nos escuche. Porque si no, al final, nosotros hacemos el trabajo y lo vamos a seguir haciendo, pero el éxito es limitado. Y por poner una pequeña nota, fijaros, justo aquí, porque hablamos muchas veces de los temas de inteligencia artificial, de Big Data, justo aquí es un punto en el que se aplica muy bien esto. No siempre es en la parte de inversiones, muchas veces en la parte de riesgos, back office, etc. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, todos los temas de procesamiento natural del lenguaje que os hablaba antes, aquí es muy relevante. Porque sirve para poder ver todos los informes, todas las noticias de una compañía en Internet, todo lo que se ha publicado en los periódicos durante el último año, y que esa inteligencia artificial lea todas esas cosas y tú obtengas un resumen de los puntos de controversia, de las noticias más comentadas, de los puntos donde ha habido mayor actividad en los foros, y puedas aprovechar esa información para después tener una opinión. Muchas gracias. Óscar. Pues nosotros internamente también hemos avanzado mucho en lo que es el ejercicio del derecho del voto. La verdad es que lo hacemos con bastante, dedicándole tiempo con un asesor de voto, pero además muchas veces incluso somos más estrictos que lo que es el asesor de voto. Sabemos que somos una amiga, ¿no?, ahí en la votación, pero ya se ven cosas, ya se ven todos los días noticias de juntas en las que todas esas migas se han juntado y han ejercido mucha presión. Por ejemplo, hoy salían que había habido propuestas que habían llegado hasta un 36% del voto en Exxon y en Chevron, ¿no? O sea que esas migas van calando. También estamos en alguna plataforma colaborativa, Climate Action 100, en la que ya
de una manera estructurada juntamos nuestros votos con otra gente y vamos a intentar hacer procesos concretos con compañías. Por ejemplo, hemos estado con Walmart, en un proceso con Walmart para que hiciera más transparencia de su trabajo de lobbies, o con Caterpillar para que publicase también objetivos de Scope 3 de emisiones. Y luego yo creo que una cosa que como no es engagement puro, hay parametrizado, los puristas no lo aceptan, que son los contactos con directivos, ¿no? Como he dicho antes, ahora con videoconferencias, si antes teníamos 5 reuniones, ahora tenemos 25 y tenemos reuniones con directivos específicos de ESG, muchas veces, conferencias solo de ESG, entonces ahí ya ellos te cuentan cómo ven los problemas, porque por ejemplo con Repsol pues te cuentan la dificultad de hacer las estimaciones de emisiones o le dices, ¿y por qué no tal? Y ellos te contestan, no hay mucha interacción, pero luego también con directivos de la cúpula de las compañías. Y si en una reunión en la que solo deberías hablar de finanzas, le empiezas a preguntar de ESG, ¿no? Pues eso seguro que le hace cambiar su punto de vista y ver que la gente está preocupada, ¿no? Por ejemplo, el otro día estuvimos hablando con una compañía refinera de Noruega, de Finlandia, perdón, y estuvimos con el CEO, ¿no? Y ahí le hacemos preguntas, además de cuánto dinero va a ganar, qué va a hacer para reducir emisiones o tal, y eso tiene que ir calando, ¿no? Y yo creo que eso es parte del engagement que estamos haciendo, ¿vale? Muy bien, perfecto. Pues nada, ya encaramos la recta final de este panel y ya para terminar, yo creo que todos os preguntaríamos qué va a pasar, ¿no?, en el próximo año, pero como me vais a decir que no tenéis la bolita de cristal y que no tenéis ni puñetera idea, pues os lo preguntaré de otra forma. Y es, ¿cómo os gustaría que fuera el próximo año, ¿no? A ver si así tenemos cierta idea. Óscar, empiezas tú. Gracias. A ver, ¿cómo nos gustaría? Pues hombre, lo primero lo que he dicho antes, ¿no? Nos gustaría que los tipos reales fueran positivos para nuestras carteras, no solo nominales positivos, sino que fueran tipos reales en los que nos pudiésemos pues tener una base de rentabilidad para alcanzar esos objetivos que al final son lo importante, ¿no? Esos objetivos de ahorro a largo plazo. Y nos gustaría también que la renta variable todos los años subiese un 7%, no más, ¿no? Que no hubiese burbujas, que no subiese más y que nos diese todos los años un 7%. Eso es lo que más nos gustaría, ¿vale? En realidad, ¿qué pensamos? Pues pensamos que estamos en una década difícil, mucha gente habla de cambio de estructura y tal. Normalmente lo de esta vez es diferente, ya lo habréis oído, que eso normalmente no es verdad, ¿no? Normalmente pues las cosas no cambian tanto, pero sí que es verdad que estamos en un punto de partida en el que las valoraciones de la renta variable eran exigentes, la renta fija estaba dando lo que estaba dando, con lo cual se supone que las rentabilidades a futuro pues deberían ser más bajas. En el corto plazo creemos que la renta fija debería empezar a aportar rentabilidad a las carteras, que este año está drenando bastante, y que la renta variable con esos rangos pues también debería empezar a estabilizarse, ¿vale? Pero siempre pues eso, en un periodo de más volatilidad y en el que la gestión activa va a ser muy importante. Muy bien. Tony, brevemente, que ya nos pasamos del tiempo. Perdón. Pues la lista de los Reyes Magos, pues venga, vamos a hacerla. Bueno, pues para pedir cosas para el próximo año, pues lo que diríamos primero es que se acabase la guerra, eso por pedir ya, para que eso solucionaría bastantes cosas, que encontrásemos realmente una vacuna para este COVID-19 y que de verdad funcionase para toda la vida, que fuese una vacuna de verdad, que funcionase, y yo creo que también solucionaría bastantes problemas. Yo creo que pasando al mundo real, sí que es cierto, como dice él, que muchas veces dice esta vez es diferente, pero ciertamente esta vez parece que sí que hay algo diferente. Venimos de un momento en que se ha hablado de que la inyección de liquidez ha sido muy fuerte, es decir, en el último año y medio la FED ha imprimido tanto dinero como se ha imprimido en toda la historia anterior. Se ha creado lo que se ha venido a llamar a veces lo de la burbuja de todas las cosas, es decir, los precios se han incrementado en todos los activos de renta fija, de renta variable.
y por lo tanto, pues como ha señalado antes el compañero, pues estamos entrando en un entorno o en un nuevo escenario donde las rentabilidades esperadas a largo plazo pues son algo menores de lo que han sido en los últimos años. Por lo tanto, vamos a estar en un periodo que con mayor volatilidad, menores rendimientos esperados, pues hay que tener mayor prudencia en nuestras inversiones. No voy a decir nada más, esto que es muy sencillo. Eduardo. Pues la verdad es que yo lo que pediría es que la subida de los tipos de interés por parte de los bancos centrales tenga su efecto desde el punto de vista de contener la inflación, pero no termine en lo que Fernando decía, que todavía no estamos en crisis o recesión, porque al final el riesgo que también está aquí es que la subida de los tipos de interés pues frene de tal forma el crecimiento económico que lleguemos a tener recesión y además con una inflación elevada, por lo tanto hablaríamos de esta inflación. Yo espero de verdad que la actuación por parte de los bancos centrales lo evite, las inflaciones se controlen y estemos en unos crecimientos que vuelvan a estar razonablemente positivos. Muchas gracias. Fernando. Bueno, la lista de los Reyes Magos es complicada. Yo siempre pedía cosas que cupieran en el saco, así que voy a intentar pedir lo mínimo posible. ¿Vale? Lo que pido es que las inflaciones se aterricen en niveles que creo que van a ser altos, pero que podamos soportar. No sé, por encima del 3, seguramente durante bastante tiempo. A lo mejor luego tenéis por ahí un QR, yo tengo una presentación que he dejado por ahí para compartir con vosotros sobre cómo creo que puede ser el futuro ese. Pero de alguna forma, por hacerlo rápido, la lista, inflaciones que aterricen, bancos centrales que tengan que ser menos duros, evitemos esa recesión al menos profunda y pongamos los pilares para un ciclo económico nuevo, donde haya crecimiento sostenido de una manera, bueno, razonablemente buena, ¿no? Esa es la lista, no voy a pedir más. El resto, bueno, puedo pedir muchas cosas, pero con eso me conformo. Eso significaría que veríamos un límite de subida de los tipos de interés, veríamos un límite de perder dinero con la renta fija, las valoraciones de la renta variable podrían aterrizar y podríamos volver a construir años más normales a partir de aquí. Y Jorge, para terminar. Pues fácil, me sumo a todo lo que habéis dicho vosotros, lo cual ya lo tengo en el saco. Y ahora yo lo que añadiría es lo que creemos, ¿no? Creemos y esperamos que este año sea un año de este año y el que viene, un año de oportunidades para que las aprovechemos todos conjuntamente. Porque sí que es cierto que tenemos muchos temas de riesgo, pero ya los hemos vivido, ya hemos visto cosas parecidas, las subidas de tipos de interés ya las vivimos en 2011, ¿no? En 2012. ¿Qué es lo que podemos aprovechar? Pues aprovechemos la posibilidad que tenemos de todos aquellos que no estén invirtiendo con respecto a su edad, pues que lo aprovechen, que aprovechen la capacidad que nos da el mercado financiero de asumir riesgo cuando verdaderamente puedes asumirlo, que es cuando eres joven. Y esta crisis, o la crisis que venga, o la recesión que venga, la viviremos de otra manera si hemos invertido. Si no hemos invertido, no podremos aprovecharnos después de esa situación, porque ahora los precios son los que son. Y para todos aquellos que ya tengáis implementado el ciclo de vida y que estéis invirtiendo por vuestra edad, pues aprovechar lo que nos da la facilidad del pilar 3, que se viene al pilar 2, que nos habían hablado al principio, y realizar vuestras aportaciones de planes de pensiones individuales en el plan de pensiones, en el cual lo tenéis controlado por una comisión de control, que es muy eficiente y a las cuales felicitamos todos nosotros y que estamos en colaboración con vosotros para que no solamente el dinero que os pone la empresa, sino también el dinero particular que podéis invertirlo, lo hagáis. Así que aprovechar lo que podáis, las oportunidades que los mercados nos dan, porque lo hemos vivido y estamos por encima cada vez. Entonces, no esperamos nosotros que vaya a ser de forma diferente. Así que aprovechémoslo. Pues muy bien, pues hasta aquí este panel. Muchas gracias a todos. A los 5 os habéis portado súper bien, no he tenido casi problemas con el tiempo, con lo cual es de muy agradecer. Objetivo cumplido. Y a todos los que estáis aquí y al otro lado de la pantalla, espero que os haya sido de provecho este panel y vamos a por el siguiente para la previsión social complementaria en la empresa. Gracias.